Esto es Oscarizados. Dos personas, muchas películas y un ranking que se nos fue de las manos. Empezamos. Muy buenas. Hola, ya estamos aquí una semana más. Esta semana tenemos un capítulo bastante interesante. Sí, uno cañero, uno bastante fuerte con la temática. ¿Cómo hemos titulado este capítulo entonces? Películas que se mojaron. Películas con historias de su tiempo. Y es que vamos a hablar de películas que pudieron resultar incómodas en su momento, porque hablan de guerra, hablan de antisemitismo, de veteranos intentando volver a una vida normal, de los abusos dentro de la iglesia, o cómo Hollywood utilizó todas estas historias para hablar de todos estos problemas que estaban ocurriendo prácticamente a la vez que estas películas se estaban estrenando. Sí, además lo que tienen en común es que no se limitaron a contar una buena historia, sino que tenían algo bastante claro que decir sobre la sociedad de su época. Claro, siempre decimos que el cine tiene un importante valor social, pero es que aquí no solamente tiene un valor social, sino un valor histórico, porque nos está reflejando lo que está ocurriendo en ese momento y la importancia que tendrá. Pues en el puesto número 92 de nuestra lista, con un 7,52, tenemos Spotlight. que ganó el año 2015. Spotlight está dirigida por Tom McCarthy y cuenta la investigación real que llevó a cabo a partir de 2001 el equipo de Spotlight del Boston Globe, una pequeña unidad del periódico dedicada a investigaciones que podían durar meses. Todo empieza con la llegada de Marty Baron, interpretado por Liv Schreiber. Perdón, desde aquí un besito para ti. ¿Quién es este señor? Es el marido de Naomi Watts y es Dientes de Sable, por ejemplo. Ajá. Como nuevo director del periódico. Baron llega además como un extraño a Boston, y esto es bastante importante porque la película presenta una ciudad en la que la Iglesia Católica está metida prácticamente en todo, en colegios, en barrios, en familias, instituciones, y precisamente el que viene de fuera es el que pregunta por qué no están investigando más a fondo las acusaciones contra el sacerdote John Gogan y sobre todo si el cardenal Bernard Law sabía lo que estaba ocurriendo. A partir de ahí conocemos al equipo. Michael Keaton como Walter Robinson, Mark Ruffalo como Michael Resendes y Rachel McAdams como Sasha Pfeiffer y Brian Darcy James como Matt Carroll. Y una de las cosas que más me gustan es que no hay realmente un protagonista. Ruffalo tiene evidentemente el personaje más vistoso, pero esto es una película sobre un grupo de periodistas haciendo un trabajo bastante poco cinematográfico. Llamadas, entrevistas, anuarios, expedientes judiciales, listas de nombres. Y poco a poco vas entendiendo que no están investigando a un sacerdote ni hay unos pocos casos aislados, sino todo un sistema que llevaba años protegiendo a los responsables. Y correr. Mark Ruffalo corre mucho. Yo recuerdo a Mark Ruffalo toda la película corriendo de un lado para otro. ¿A ti esto te funciona como una película? Porque podría haber sido perfectamente un thriller y Tom McCarthy hace casi todo lo posible por evitarlo. A ver, un thriller tampoco, porque en ningún caso me parece que tenga la dinámica trepidante del thriller, me parece más como una especie de creación de un documental, de un ensayo. Incluso podría haber funcionado como el cómo se hizo, ¿no? O cómo se rodó, ¿no? Porque al final es toda esa trama que hay detrás. Me parece una película un poco enrevesada, recuerdo, porque se tratan de tantos nombres de sacerdotes, de tal, que todos son nombres reales, pero al final recuerdo que me perdía entre tantos personajes de los que se hablan que no aparecen, que al final la hace un poquito confusa. Y creo que eso funciona más casi como documental que como película, porque es toda esa preparación. Entonces, bueno, ¿es interesante? Sí. ¿Me funciona como película? Regular. Creo que ahí está una de sus mayores virtudes. No vemos los abusos en flashback, no hay un gran villano amenazando a los periodistas, nadie entra por la noche a robar documentos. El horror llega simplemente escuchando a las víctimas y viendo cómo van encajando todas las piezas. Y además la película no se conforma con decir que la iglesia ocultó lo ocurrido. Van un poco más allá y muestran que alrededor había abogados, había acuerdos económicos, familias, instituciones y mucha gente que sabía pequeñas partes de la historia sin querer mirar demasiado al fondo. Incluso el propio Boston Globe tiene que asumir que años antes habían recibido información y tampoco habían entendido, o quizá no habían querido entender, la dimensión de lo que tenían delante. La investigación empezó a publicarse en enero de 2002, continuó durante meses y acabó consiguiendo que The Boston Globe ganara el Pulitzer al servicio público en 2003.
Y una cosa que me gusta de cómo hicieron la película es el nivel casi absurdo de detalle con el que los actores prepararon a sus personajes. Trabajaron directamente con los periodistas reales y Rachel McAdams, por ejemplo, llevó a preguntarle a Sasha Pfeiffer cosas como el tamaño de los post-its que utilizaba, cómo llevaba las uñas o dónde solía comer, ya que no quería interpretar a una periodista random, sino que quería copiar a una persona concreta. Y algunos de esos periodistas reales incluso aparecen como extras de la película. De hecho, varios están en la escena de Fenway Park viendo cómo unos actores interpretan literalmente su propia historia. Qué interesante eso. También me gusta mucho Liv Schreiber como Marty Baron, porque podría haber sido el típico jefe de película que llega a dar discursos inspiradores y es prácticamente lo contrario. Habla poco, casi nunca levanta la voz y precisamente funciona porque es el único que no pertenece a ese ecosistema de Boston. No tiene las relaciones personales y sociales que tienen los demás y por eso es capaz de mirar algo que todo el mundo ha normalizado y preguntar simplemente ¿por qué? ¿A ti te parece que esto está mejor? Porque Mark Ruffalo es evidentemente el que tiene los momentos más llamativos, pero a mí Michael Keaton y Liv Schreiber me parecen muchísimo más contenidos. Sí, es verdad lo que dices. O sea, Mark Ruffalo es la tensión, es el de campo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El que lleva todo el trabajo de campo, Mm. de pegarse por las entrevistas y tal. Y los otros son los que están detrás en el periódico intentando darle forma a todo eso. Y es verdad que son papeles mucho más contenidos y mucho más de la mente pensante, digamos, ¿no? Lleva la parte pensante del periódico, mientras el otro lleva la parte de ejecutar todo lo que tiene que hacer y bueno, al final ese trabajo de contención también es muy interesante. Mm. Menos vistoso, pero muy interesante. Aunque claro, que si hablamos de Mark Ruffalo, tenemos que hablar de que tú prácticamente lo único que recuerdas de esta película es a Mark Ruffalo corriendo. Eso. Que me hace bastante gracia porque tienes en una película de más de 2 horas sobre una investigación periodística de las más importantes de las últimas décadas y tu recuerdo es Mark Ruffalo cruzando Boston a toda velocidad con una mochila. Sí. Pero precisamente Mark Ruffalo protagoniza también la escena que yo creo que para mí se me ha quedado más como la escena de esta película, que es el momento en el que Redense, su personaje, ya sabe que tienen todas las pruebas suficientes para demostrar que la iglesia conocía lo que estaba pasando y descubre que todavía van a retrasar más esta publicación. Hasta entonces lleva toda la película acumulando frustración y de repente explota. Quiere publicar ya y quiere que la gente sepa la verdad y no soporta que después de todo lo que han descubierto sigan esperando. Y creo que funciona especialmente bien porque la película lleva muchísimo tiempo negándose este tipo de momentos. Spotlight casi nunca grita, casi nunca busca una gran escena para el lucimiento de los actores y de repente deja que Ruffalo reviente. Y es probablemente el momento más convencionalmente dramático de toda la película, pero precisamente por contraste acaba siendo también el más recordado. Ahora te pregunto, aparte de Ruffalo corriendo, ¿recuerdas realmente alguna escena concreta de esta película? Sí, y estaba pensándolo ahora justo mientras me lo decías. Para mí una escena que se me quedó clavada era cuando están analizando los nombres de los sacerdotes y por qué han dejado cada una de las parroquias, porque en vez de, cuando había algún escándalo, alguna denuncia dentro de alguna de las parroquias, en vez de retirarles de la vida sacerdotal, lo que hacían es que los iban moviendo a otras parroquias. Sí, mandarles a otras. Y entonces en el libro donde aparece los motivos del cese, ponían algo así como enfermedades o desconocido y no aparecía nunca reflejado cuál era el motivo de denuncias y demás de por qué habían sido trasladados a otras y cómo empiezan a mirar libros y hay muchísimos, muchísimos y muchísimos nombres de casos en los que no sabían, bueno, sí sabían, pero no se reflejaba el motivo real de por qué todos esos sacerdotes se estaban moviendo. Y luego la escena final, bueno, el final, como el postcréditos o la escena de créditos, que aparecen como listados de nombres eternos de víctimas, que son como cientos y cientos de nombres que aparecen en los créditos finales. Recuerdo una escena en la que van a ver a un periodista o a alguien especializado con lo que ya tienen y les preguntan como cuántos casos tienen. Y no sé si dicen un número para lo que representan bastante grande, pero para él relativamente pequeño. Dice, no sé si era como un 20 casos o así. Y le dice, estadísticamente es un 80% más de lo que tenéis. Y ahí es cuando se ponen a investigar en serio y sacan muchísimos más. Y bueno, aquí llegamos a los Oscar porque aquí la historia es bastante más curiosa. Spotlight llegó con 6 nominaciones, que son película, director, guion original, montaje, Mark Ruffalo como actor secundario y Rachel McAdams como actriz secundaria.
Ganó el primer premio de toda la noche, que fue guión original, y después desapareció completamente de toda la gala, ya que Mad Max Fury empezó a llevarse todos los premios técnicos y terminó con 6 Oscars. El Renacido ganó fotografía, dirección y el esperado Oscar para Leonardo DiCaprio, que además luego se dejó olvidado en un bar. Y Spotlight llegó al último premio de la noche con un único Oscar. Entonces Morgan Freeman abrió el sobre de mejor película y ganó Spotlight. Así que ganó literalmente el primer Oscar y el último de toda la gala, ninguno entre medias. Se llevó solamente 2 premios, que son guión original y mejor película, convirtiéndose en la primera ganadora de mejor película con solo 2 Oscars desde el mayor espectáculo del mundo, más de 60 años antes. Y todavía hay una historia mucho mejor que aquella esa misma tarde. Antes de ir a la ceremonia, Mark Ruffalo, Tom McCarthy y el guionista Josh Singer participaron junto a supervivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en una protesta frente a la Catedral de Los Ángeles. Es decir, Ruffalo estaba nominado al Oscar esa noche y unas horas antes estaba manifestándose contra las personas cuya historia estaba contando la película. Después se fue a la gala, Spotlight ganó mejor película y cuando subieron a recoger el premio, el productor Michael Sugar utilizó parte del discurso para hablar de los supervivientes y terminó dirigiéndose directamente al Papa Francisco pidiéndole que protegiera a los niños y restaurase la fe. Y después de contar todo esto, entiendo perfectamente por qué ganó. También entiendo perfectamente que nosotros la tengamos en el puesto 92. Para mí es una película que respeto más de lo que me entusiasma. Creo que está muy bien escrita, creo que está muy bien interpretada y creo que toma una decisión muy inteligente al contar algo tan terrible sin convertirlo en un espectáculo. Pero precisamente por ser tan contenida me cuesta muchísimo recordar imágenes o momentos concretos de ella. Y creo que ahí está la contradicción de Spotlight, que posiblemente parte de lo que la hace tan buena es también lo que hace que 10 años después resulte tan fácil olvidarse de ella. ¿Crees que ganó porque era realmente la mejor película de ese año o porque además de ser una buena película, Hollywood sintió que premiándola estaba premiando también la importancia de lo que contaba? A ver, creo que la película, como dices, es una buena película, pero creo que es que es justo lo que estaba pensando, es fácilmente olvidable, porque la película está bien construida, pero a veces parece también demasiado perfecta. ¿Qué quiero decir? Cada pista llega justo cuando tiene que llegar, cada conversación cumple su función, cada personaje sabe exactamente qué información necesita y quizá le falte un poco de caos. Pero bueno, por otro lado es lo que hace el periodismo, ordenar el caos. Pero quizá está demasiado construida de manera ordenada y eso quizá la hace también un poco menos creíble en cuanto a cómo debió ser todo el proceso de creación. Sin embargo, creo que es interesante, pero como te comentaba al principio, por esa estética documental, quizá pierde la fuerza que habría tenido un thriller con a lo mejor imágenes más duras o que sí, que a lo mejor cae más en el sensacionalismo, pero desde luego tiene mucho más gancho, mucho más impacto visual en el espectador. Puede ser. ¿Tú crees que ganó porque era la mejor película o simplemente porque la idea de Hollywood era defender ese momento? A ver, es que estamos en un año en el que tampoco he visto muchas más. Es verdad que he visto El Renacido, me parece una muy buena película, pero creo que es una película que, quitando la fotografía, cae demasiado en las interpretaciones. Creo que esta es un poco más redonda. Y yo no he visto más Fury Road, con lo cual no puedo opinar sobre ella. Tampoco sé exactamente contra quién más estaba nominada. Vale, te cuento un poquito de esa gala. Bueno, esta gala es la Gala 88, presentada por Chris Rock. Fundamentalmente, el movimiento que marcó la gala fue el Oscar So White. Y bueno, el problema era evidente, era el segundo año consecutivo que ningún actor negro estaba nominado en ninguna de las 4 interpretaciones interpretativas. A pesar de que el presentador era negro, A pesar. seguía siendo Oscar So White. Sí, Rock abordó directamente la cuestión racial, la falta de diversidad en Hollywood y la gala pues hubo numerosas referencias a este tema. Incluso hubo segmentos humorísticos relacionados con la ausencia de actores negros. Bueno, y ocurrieron pues cosas interesantes. ¿Qué películas estaban nominadas? Pues aparte de Mad Max Fury Road, que como has dicho tenía 10 nominaciones y se llevó 6, todos en apartados técnicos, que bueno, fue muy llamativo porque no era la típica película que solía ganar premios. El Renacido, por supuesto, que tenía 12 nominaciones, que acaba con 3. Mejor director, mejor actor principal y mejor fotografía, que la fotografía me parece espectacular, o sea, una locura. Sí, parece ser que fue bastante complicado por lo que contó Leonardo DiCaprio, por el calentamiento global, no encontraban localizaciones con la nieve suficiente para que resultara realista. Bueno, quien está detrás de la fotografía es otra vez Lubensky,
que ya había ganado también el Oscar por Bergman y que su trabajo es siempre espectacular. Y Iñárritu gana su segundo Oscar a director consecutivamente, lo había ganado el año anterior por Bergman también, y se convierte en los poquitos directores, el tercer, de hecho, director en la historia en ganar 2 Oscars seguidos, después de John Ford y Mankiewicz. Y bueno, llega el momento de DiCaprio, ¿no? Un momento esperado por mucha gente durante mucho tiempo. ¿Por qué ganó Iñárritu? ¿Por qué ganó Iñárritu? ¿Por qué ganó Iñárritu? Bergman, lo acabo de decir hace 10 segundos. No, digo este año. Por el Renacido, te lo acabo de decir. También es de Iñárritu. Vale, es que no sabía que era de Iñárritu. Y llega también con el Renacido pues el momento de DiCaprio, que es un momento que mucha gente que son muy fans de DiCaprio estaba esperando. A mí sí me parece una gran interpretación. No estoy tan de acuerdo en otras que la gente le gustan mucho, quitando El Lobo y esta me parecen sus 2 mejores interpretaciones, pero aquí sí me parece que es desgarradora y considero que fue muy merecida y bueno, desde luego fue una de las victorias más esperadas y quizá uno de los acontecimientos mediáticos de aquella gala. Su discurso además fue bastante potente, habló del cambio climático y de actuar frente a ello. Y bueno... no sé si estuvo nominado ese año, pero para mí uno de sus mejores papeles es el de Derry. No, Revolutionary Road. Y luego, pues como cosas interesantes de esa gala, Stallone se queda sin premio porque, bueno, fue otro momento interesante. Estaba nominado por actor secundario por Creed, retomando su papel de Rocky Balboa casi 40 años más tarde después de su primera nominación, pero perdió frente a Mark Rylance por El Puente de los Espías. Fue una de las sorpresas. Y una actriz revelación que nadie conocía ese año, Alicia Vikander, gana el Oscar actriz secundaria por La chica danesa, imponiéndose a nombres como Kate Winslet, Rooney Mara, Jennifer Jason e incluso Rachel McAdams por Spotlight. Y Brie Larson, con sus 26 años, gana el Oscar a Mejor Actriz por La habitación, que le gusta mucho a mi madre. Un besito para ella. Derrotando pues, a Kate Blanchett, a tu amiga Sorcy, a Jennifer Lawrence y a Charlotte Rampling. Hubo un momento muy gracioso esa gala cuando apareció C3PO, R2D2 y BB8, aprovechando el fenómeno Star Wars Despertar de la Fuerza, que tenía 5 nominaciones. Y bueno, pues lo que comentabas como cosa curiosa, el reparto de Oscars. Al final solo 2 para Spotlight, 3 para El Renacido y 6 para Mad Max, que fue la gran triunfadora de la noche. Cayó el gordo repartido. Entonces, bueno, eso nos hace preguntarnos si realmente la Academia sigue valorando la espectacularidad, la parte técnica, la parte interpretativa. Bueno, está todo muy repartido esta vez. Y nada, pues con esto podríamos acabar esta película. Pues muy bien, pasamos al puesto 73 de la lista. Es una película del año 1947 con un 8,010 y nos vamos con La barrera invisible. Bueno. ¿Qué tienes que decirnos de La barrera invisible, Javier? Bueno, La barrera invisible. Esta película, la película es muy interesante por la temática que trata, pero sobre todo creo que el momento histórico que se está viviendo en el cine es uno de los más importantes de la historia. Antes de hablar de la película voy a poner un poco el contexto de lo que está pasando porque me parece bastante importante para entenderlo todo. Los cambios en el mundo están preocupando bastante a la industria y en 1947 el presidente Truman se convierte en un detractor bastante importante de los regímenes comunistas que acaban de imponerse en países como Hungría y Rumanía y consigue 400 millones de dólares para impedir que esto pase también en Turquía y en Grecia. Y además este año se crea el Comité de Actividades Antiamericanas. Esto, para los que no lo sepáis, es pues una junta de gente que busca delatar, que gente de sus mismos gremios delaten a otros compañeros que puedan tener algún tipo de actividad relacionada con el espionaje, el comunismo y demás. Esto lo lleva a cabo un diputado, que es el diputado Parnell Thomas, que es un nombre con el que quiero que os quedéis porque es importante, y comienza a investigar todo este tipo de actividades comunistas que supuestamente están ocurriendo también en Hollywood. Entonces se infiltraron dentro de Hollywood para descubrir a los llamados americanos peligrosos y todo esto comienza como una sede en el Hotel Baltimore, que curiosamente es la sede que preside la Academia. Hay un buen elenco de personalidades que deciden declarar contra sus propios compañeros, gente como Gary Cooper, como Walt Disney, como Robert Taylor o Lila Rogers, que era la madre de Ginger Rogers. La situación comienza a hacerse bastante complicada y se acusa a 19 nombres de la industria de actividades comunistas
pero solo 10 de ellos son llamados a declarar. Entre ellos pues hay directores, productores y guionistas muy importantes. Entre ellos, pues por ejemplo, destaca Dalton Trumbo, que tiene una película y demás. Sí, de hecho todo esto sale en esa película. Que no vamos a hablar de ella porque es una película muy posterior, pero que la recomendamos, que es bastante buena. Los conocidos como los 10 de Hollywood se niegan a contestar y las capciosas preguntas del comité sobre su afiliación política pues hace que meses más tarde sean todos despedidos de sus trabajos por parte de la industria, que los abandonó a su suerte. Comienza el triste camino de los que se les llamó la lista negra y bueno, son nombres que, marcados por sus sospechas comunistas, fueron marginados del mundo del cine del todo, y esta lista iría aumentando nombres hasta el año 54. El tal Parmel Thomas, del que os he hablado, el diputado que lleva esto a cabo, pues resulta, fíjate, que es acusado por fraude fiscal y que parte del presupuesto del comité lo atribuyó a personas que no trabajaban allí para reembolsárselo. Finalmente, este señor en el año 50 es recluido en la cárcel de Connecticut y tuvo que compartir tuvo que compartir prisión con Rhinelander y con Lester Cole, que habían sido condenados y encarcelados por su culpa. Justicia. Ay. Vale, y ahora ya podemos hablar un poquito de la película y lo que está ocurriendo. Estamos en el año 47. El año 47 ha acabado la guerra recientemente y ahora hay un tema diferente que ocupa, que es el antisemitismo. Pero no hablamos del antisemitismo radical, ni de odio, ni violento, no. Este es el que subyace, es bastante más complicado. En inglés se llama Gentleman's Agreement, y el que sería como un pacto entre caballeros, y tiene mucho sentido, ¿no?, este título, porque bueno, habla de un concepto sobre todo, ¿no? No habla solo del antisemitismo, sino de cuando un Estados Unidos que acaba de salir de una guerra puede llegar a demostrar cómo ese odio racial está inculcado en la sociedad. El mundo está empezando a asimilar la dimensión que ha tenido el Holocausto y Estados Unidos tiene una pregunta muy incómoda. Vale, hemos derrotado a los nazis, pero ¿qué pasa con nuestros propios prejuicios, no? Aparece aquí Gregory Peck, que interpreta a Philip Green, que es un periodista viudo que llega a Nueva York con su hijo y con su madre. Le encargan escribir un artículo del antisemitismo. Al principio él dice, bueno, vale, sí, el antisemitismo está mal, está claro, pues vamos a hacer un artículo sobre esto, no hay problema, él no es judío, y dice, bueno, pues esto es fácil. Pero decide dar una vuelta de tuerca y hacerse él pasar por judío para intentar sentir cómo es ese antisemitismo. Adopta una identidad judía y empieza a experimentar en primera persona cómo cambia el trato de la gente cuando creen que él es judío. Aquí está el concepto fundamental de la película. Él no quiere estudiar el antisemitismo desde fuera, sino quiere meterse dentro. Y es una gran idea, porque la película no está especialmente interesada en esa parte caricaturesca, sino que no necesita, digamos, a un tipo malo diciendo yo odio a los judíos, ni pegando palizas. No, eso sería lo fácil. Es todo mucho más sutil. Claro, lo que le intenta hacer Elia Kazan, que es el director, es más incómodo, es que es gente respetable, es gente que dice, no, yo no tengo nada en contra de los judíos, pero es que este barrio siempre se ha hecho así estas cosas, o no, si yo no discrimino, es que queremos mantener nuestras costumbres, ¿no? Y eso es lo que llaman la barrera invisible, ¿no? Que es el título de la película. No hay una puerta, no hay un cartel, no hay una ley. Es una regla que todo el mundo conoce y que nadie reconoce oficialmente. Es ese pacto de caballeros, como se llama en inglés, en el que todo el mundo tiene unas normas no escritas ni establecidas, pero hacen que las cosas tengan que ser así, ¿no? Y precisamente es lo que es lo más difícil de combatir. Hay una escena, creo que aquí podemos a lo mejor coincidir, sobre su relación con Kathy. Kathy es la novia que se echa a dirigir, interpretado por Dorothy McGuire. Cuéntame un poco lo tuyo. Bueno, a mí lo que me parece más interesante es que la película no se centra tanto en el antisemita evidente, sino en gente como Kathy, porque ella se considera completamente tolerante. De hecho, la idea del artículo sobre antisemitismo parte de ella, pero en cuanto esa defensa empieza a tener consecuencias en su propia vida, aparecen todos sus límites. Y creo que aquí está lo más moderno de esta película, que es que no te está preguntando solamente si eres racista o eres antisemita, sino qué haces cuando alguien de tu entorno lo es. Porque Kathy puede escandalizarse muchísimo con un comentario antisemita, pero luego no dice absolutamente nada para no crear una situación incómoda. De hecho, Laura Z. Hobson, la autora de esta novela, explicaba que precisamente quería hablar de esto. No tanto de los grandes villanos, sino de toda la gente que es aparentemente buena, que permite que determinadas cosas sigan ocurriendo. Y creo que Kathy representa exactamente eso.
Sí, a mí mi escena va relacionado con eso, es un poquito más allá, es cuando él tiene que conocer a su familia, que hay Mm, una reunión, y sí. claro, él tiene que mantener su papel. Mm, Entonces va a entrar en un ambiente social en el que todo el mundo es muy educado, muy respetable y muy tolerante de cara a la galería. Pero claro, él tiene que seguir manteniendo su papel de judío. Y claro, ya la situación al principio no explota, ¿no? No hay gritos, la gente sonríe, habla, y ya empiezan las miradas y él empieza a percibir algo que parece que no se dice. La familia es de una comunidad en la que los judíos no son bienvenidos. Y la cuestión no es que nadie le diga, no puedes estar aquí porque eres judío, es que todos saben perfectamente lo que es ser judío en ese entorno. Ella empieza a preocuparse, él sigue fingiendo y ella quiere que la discriminación desaparezca, pero no es capaz de enfrentarse a la situación. Entonces al final se vuelve muy incómodo porque ella no es mala, ella no es una villana al uso. Ella es una persona que se siente y se considera tolerante y ese es el conflicto incómodo al que se tiene que mm. enfrentar porque es un racismo que subyace mucho más abajo de la superficie. Sí, a ver, es algo en lo que yo creo que nos hemos enfrentado todos en algún momento, ya sea cuestiones racistas, en homofobia interiorizada. O sea, es algo mucho más sutil. Y luego, de hecho, el protagonista tiene un amigo que sí que es judío y necesita una casa y le dice a ella que tiene una casa disponible que se la alquile. Y ella dice que no se la puede alquilar, no por ella, porque a ella no le importa que sea judío, pero claro, teme que a los vecinos le moleste, ¿no? Y claro, pasa algo pues que es extraordinario. Ella no quiere que el judío viva en su casa porque eso puede incomodar a otros. Entonces, ella no hace falta que ella odie a nadie ni que ella sea directamente racista para que sus comportamientos lo puedan ser, ¿no? Mm. Serán esos microracismos, ¿no? Que es el tecnicismo que se usa ahora. Y me parece muy interesante cómo está tratado esto en una película de los años 40. Pero bueno, ahí viene un poco ahora mi crítica. Creo que la película es más interesante que su manera de explicarla. ¿Qué quiero decir? Es demasiado didáctica. Hay momentos en los que los personajes no están conversando, parece que te están dando una conferencia. Entiendo que la película debía ser clara en ese momento, pero hay veces que excede eso. Quizá esa insistencia a día de hoy puede resultar un poquito pesada. La película te lo dice todo para que entiendas lo que te quiere decir y luego te lo vuelve a explicar y luego te pone otro ejemplo y por si no lo has entendido te lo explica otra vez. Entonces eso quizá la hace un poco repetitiva, pero bueno, entiendo que la función es la función, que es querer dejar claro lo que quiere decir. La película llega con 8 nominaciones y gana 3. Mejor película, mejor director para Elia Kazan y mejor actriz secundaria para Celeste Holmes, que está estupenda. Mm. Esta actriz que habíamos visto en Eva el Desnudo. Bueno, sí, la veremos más tarde porque Eva el Desnudo es después de esta película. Gregory Peck fue nominado a mejor actor, Dorothy McGuire a mejor actriz, la que hace de su mujer. Anne Reeves también estuvo nominada a actriz secundaria, es decir, estuvieron en todas las categorías, había algún actor premiado, algún actor nominado, pero no ganaron más que Celeste Holmes. Y aquí lo más interesante de esta carrera es que Gregory Peck se enfrentaba a otros actores como Ronald Colman o William Powell, o incluso a Michael Redgrave, pero que al final quien se lo llevó fue Ronald Colman. Interpreta a un actor que pierde la frontera entre su vida y el personaje que está interpretando, y fue una interpretación bastante más vistosa de cara a los Oscars. En actriz, pues Dorothy McGuire competía con Joan Crawford, con Susan Hayward, con Rosalind Russell y con Loretta Young. Y al final gana Loretta Young, que tendrá 2 Oscars seguidos. Este es el del 47 y luego hablaremos de la película del 46, que también se lo dio. Una actriz que ganó 2 Oscars seguidos. Y La barra invisible gana mejor película, pero sus protagonistas no ganan nada. ¿Esto qué nos quiere decir? Sobre todo que la Academia premia a la película más como una declaración que como una película en conjunto, creo. Y aquí tenemos a Celeste Holmes, que para mí es el alma de la película. Es una secundaria que interpreta a Anne, una mujer inteligente y relativamente progresista, y su personaje funciona muy bien como contrapunto moral. Ella no es perfecta, pero representa una postura más frontal frente a los prejuicios y explica muy bien que la Academia sí la premiase. ¿Con quién competía? Pues con La barrera invisible, con El obispo debe morir, contra Crossfire, Grandes esperanzas y De ilusión también se vive. Aquí hay una batalla muy bonita porque Grandes esperanzas de David Lean adapta una obra de Dickens y lo más interesante es Crossfire, con Fuego Cruzado, que es una película de un thriller negro sobre el antisemitismo. Son 2 películas nominadas sobre el mismo tema, lo que pasa es que es diametralmente opuesto la manera de enfrentar el tema. La otra sí que tiene violencia, tiene odio, es un antisemitismo, digamos, fuerte, agresivo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué
quizá demasiado fuerte o demasiado directo para la academia, que prefirió la manera más sutil de la barrera invisible. ¿Fue una victoria justa? Pues hombre, históricamente sí. ¿Fue necesaria esta película? Pues seguramente también. ¿Grandes Esperanzas era una película cinematográficamente superior y la de Crossfire pues más afilada? Pues también posiblemente, pero esta tenía algo que otras no tenían, que era un poco de sensibilidad a la película y sensibilización para la academia. Y creo que eso fue interesante. Hay una historia detrás de esta película que me parece bastante increíble, y es que Darryl Zanuck, que era el jefe de la 20th Century Fox y que produjo personalmente esta película, se interesó especialmente por la historia después de que en un club de Los Ángeles le rechazaran porque creían que era judío. Y lo irónico es que Zanuck no lo era. Y cuando decidió hacer esta película, hubo incluso ejecutivos judíos de otros grandes estudios que intentaron convencerle de que no la hiciera porque tenían miedo de que hablar abiertamente del antisemitismo provocase todavía más antisemitismo. Zanuck siguió adelante de todas formas y llegó a decirle a la autora que si la película fracasaba podía hacer retroceder 20 años a Hollywood a la hora de tratar abiertamente este tipo de prejuicios. Aunque la verdad es que salió bastante bien, ya que tenía 8 nominaciones y ganó 3. Vale, yo quería comentar de la gala que hubo unas cosas un poquito curiosas, que desaparece la categoría de decoración de interiores, a partir de ahora se llamará dirección artística. Y bastante más acertado. Sí, mejor. Y bueno, es el año 20 de la Academia de los Oscar, cumplen 20 años en esta gala y aparece una tarta gigante. Son casi mayores de edad. Sí, aparecen un montón de velas con forma de Oscar en la estatuilla y demás. Y aparece un cortometraje de animación que se llama El Oscar, que se llama Tweety Pie, que tiene como 2 protagonistas a 2 animales de la Warner Bros. Que acabarían convirtiéndose en Silvestre y Piolín. Y luego, una cosa muy curiosa, en un año que hablamos de racismo, se le dio un Oscar especial al actor de color James Baskett, que es un entrañable personaje de una película Disney que se llama La Canción del Sur. Uy, es una gran desaparecida. Es una película de la que se reniega la factoría absolutamente, ya que él es un esclavo negro, y es una película que ha desaparecido de todos los catálogos Disney, vamos, totalmente funeada, ¿no? Que se dice ahora. Funada. O funada. Qué mayor eres. Y es una película totalmente cancelada, ¿no? Sí. Bueno, la canción gana el Oscar a Mejor Canción. Zip-da Doo-da. ¿Puedes hacerlo otra vez? Zip-a-di-doo-da, creo que es. Que gana el Oscar a Mejor Canción, como digo, y la hizo muy popular. Había sido muy popular esta canción por una versión que hizo la exuberante Carmen Miranda con sus frutas en la cabeza. ¿Siempre las llevaba? Yo creo que sí, Y además si tenía hambre, pues tenía ahí unas frutitas. Sí. Y bueno, lo curioso de esto, aparte de que esta película ha sido totalmente cancelada por la factoría, es que en su momento la periodista Hedda Hopper, cuéntanos un poquito, recuérdanos, aunque ya hemos hablado de ella, quién era esta señora periodista tan importante. Bueno, Hedda Hopper es la que manejaba el discurso general de la moral y tenía un inmenso poder. A día de hoy, en cuanto a repercusión, no, es que tampoco podía ser una María Teresa Campos o una una Ana Rosa Quintana de hace 20 años, o sea, que eran las que manejaban lo que pensaba la gran mayoría de la sociedad media. Pero en las dos unidas con Encarna Sánchez. Yo creo que es un poco... Encarna Sánchez quizá podría ser un poco esta señora también. Es que yo a Encarna Sánchez no la viví. Bueno, creo que el papel de esta señora era brutal y lo que decía esta señora, ella te podía dilapidar, podía lanzarte al estrellato y bueno, ahora os voy a contar una anécdota para que entendáis el poder que tenía esta señora. De hecho sale en muchas partes, sale en la película de Trumbo, sale en la serie Feud, mostrando además mucho mejor esta capacidad que ella tenía para manejar los hilos de la industria. Entonces, bueno, como hemos dicho, este señor James Baskett, el actor negro de La Canción del Sur, gana un Oscar especial, pero lo gana porque a Hedda Hopper se le pone las narices que lo gane. La academia se niega a premiar esta interpretación porque como hace de un esclavo consideran que esto puede tener una repercusión negativa en la gente afroamericana y entonces lo que hace es que directamente amenaza al presidente de la academia y dice que si no va a dar este premio por motivos racistas lo va a hacer público y por supuesto la academia se baja los pantalones, la hace caso y premia a este señor. Yo pensaba que esta mujer era bastante, a lo mejor no racista como tal, pero sí bastante conservadora. De hecho, era una de las caras principales del movimiento contra los antiamericanos, como ellos decían. Sí, pero bueno, sobre todo ya lo que era
era la reina de la moral. Entonces lo que ella dijese era para ella la palabra. Entonces sí, en ese momento ella consideró quizá por algo no altruista premiar a este señor, pues le parecería que en ese momento era como cuando van estas señoras a África a acariciar niños. ¿Vale? Sí, puede ser. África como concepto. Como concepto. Bueno, hubo un gran shock cuando a Loretta Jones es anunciada mejor actriz porque nadie lo piensa, y incluso se llegó a comentar que había sido el Oscar más sorprendente de la historia de los Oscars, ya que Rosalind Russell era la súper favorita. Y las perdedoras, Susan Hayward, ella dijo que algún día ganaría el Oscar, que era su meta, lo consiguió 11 años más tarde, pero nos hace ver un poco como en aquella época ganar el Oscar, quizá ahora también, pero no lo reflejan tanto, era algo hiper importante para los actores y las actrices, y cuando no lo ganaban, el disgusto que se llevaban era muy grande. Posiblemente en esa época el Oscar era como el único premio gordo que realmente había. Ahora tienes muchos más. Están los Globos de Oro, están los SAG, está hay mogollón. Sigue siendo el más gordo, pero no es el único. Y bueno, Hollywood empieza a preocuparse por algo importante, que es el creciente impacto de las producciones europeas en los Oscar. Hay 2 films británicos, que son Cadenas Rotas y Narciso Negro, que vencen en 4 categorías. Narciso Negro llevo intentando que Javier la quiera ver meses, no hay manera. Vencen en las 4 categorías de fotografía y dirección artística, fotografía en color y dirección artística en color y en blanco y negro, se llevan los 4, y la producción italiana El Limpia Botas, que es una clave del neorrealismo, que hablaremos un poquito más adelante de él, gana un premio especial, y lo más importante, la promesa del presidente de la Academia para crear el galardón de mejor película internacional en unos años. Pues con esto hemos terminado con La Barrera Invisible y nos vamos al puesto 59 de nuestra lista con un 8,208, y es la primera película de toda la lista, la del 1927. Sí, a mí, si me dejas a mí primero hablar un poquito de la gala, pero ¿vas a presentarla o no vas a presentarla? Sí, vale. No vas a hablar primero de la gala, primero se presenta la película. Es que aquí me parece interesante. No. Pero bueno. Alas. Y aquí tenemos una película importante, porque estamos hablando de la primera película ganadora de la historia del Oscar a Mejor Película. Aunque realmente el premio se lo dieron en 1929, en aquella primera ceremonia. Y yo creo que los dos llegamos a Alas un poco preparados para sufrir. Veníamos de ver Melodía de Broadway, que se nos hizo bastante cuesta arriba, y además estábamos con una película muda de 1927 de más de 2 horas y sobre 2 pilotos de la Primera Guerra Mundial. Sobre el papel tenía todos los ingredientes para hacerse bastante cuesta arriba. Y sin embargo, es una de las cosas que más nos sorprendió, fue lo precisamente ligera que es. Evidentemente tiene partes melodramáticas y el final es bastante trágico, pero durante muchísimo tiempo tiene comedia, romance, acción, rivalidad entre los protagonistas y un ritmo muchísimo más ágil de lo que esperábamos. Hasta el BFI define la relación entre Jack y David directamente como un bromance, que me parece bastante significativo para una película de hace casi 100 años. La historia es en realidad bastante sencilla. Jack y David son 2 chicos del mismo pueblo que empezaban siendo rivales porque ambos creen estar enamorados de la misma mujer, Silvia. Aunque Jack tiene además al otro lado a Mary, interpretada por Clara Bow, completamente enamorada de él y a la que él no hace ni puñetero caso. Es su vecina, con una estética un poco betipupiense. Sí. Los dos se alistan como pilotos cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, siguen enfrentándose durante el entrenamiento, incluso terminan pegándose. Pero precisamente de esa pelea sale una amistad que acaba convirtiéndose prácticamente en el centro emocional de la película. Y esto me parece curioso porque Clara Bow era entonces una de las mayores estrellas de la Paramount y de hecho el guión se modificó para darle más presencia. Pero la película termina siendo muchísimo más la historia de Jack y David que la historia de cualquiera de sus 2 romances. Incluso Bow se quejó de que aquello era básicamente una película de hombres en la que ella estaba puesta como adorno. De hecho, ¿tú dirías que te acuerdas más de la relación de Jack con Mary o de la relación de Jack con David? Porque yo creo que no hay color. Sí, al final lo importante son ellos dos, son los 2 protagonistas, y aparte que ella, que tampoco sale demasiado, porque ellos se van a la guerra y ella se queda. Pero sí, yo también había estado leyendo lo de Clara y cómo se enfada porque la estrella hasta entonces era ella. Y luego está la parte que para mí hace que Alas sea realmente impresionante casi 100 años después, las escenas aéreas. No sé si te acuerdas, porque viendo la película de 1927 das por hecho que vas a tener que perdonarle muchas cosas técnicamente y aquí ocurre prácticamente lo contrario.
Hay planos de combates aéreos que todavía hoy funcionan perfectamente y cuando descubres cómo los hicieron funcionan todavía mejor. William A. Wellman había sido piloto de combate en la Primera Guerra Mundial y estaba empeñado en que aquello pareciese real. Así que utilizaron aviones reales, pilotos reales y diseñaron sistemas para montar cámaras motorizadas en los propios aparatos. Richard Arlen ya tenía experiencia volando y Buddy Rogers tuvo que aprender para esta película. En determinados planos, los propios actores estaban pilotando el avión mientras una cámara montada delante de ellos les filmaba en pleno vuelo. No estaban delante de una pantalla con imágenes proyectadas. De hecho, cuando ves el cielo moviéndose detrás de sus cabezas, ellos están ahí arriba. Es lo interesante de que muchos actores no tuviesen dobles porque muchos de ellos eran o habían sido militares, entonces tenían formación de este tipo y les venía muy bien para este tipo de papel. Sí, además las dimensiones del rodaje fueron una absoluta locura. El ejército estadounidense colaboró con aviones y pilotos, participaron centenares de aviadores y para la gran batalla terrestre llegaron a manejar miles de extras. Wellman además esperaba tener las nubes adecuadas porque entendió que si rodaba los aviones simplemente contra un cielo azul, el espectador no tendría ninguna referencia para percibir cierta velocidad. Necesitaba las nubes justo detrás para que realmente viéramos a los aparatos desplazándose por el espacio. Esto enlaza perfectamente con los Oscar porque Alas no ganó solamente mejor película, ganó también un premio llamado Engineering Effects, algo así como efectos de ingeniería, que solo existió en aquella primera edición y que es un antepasado bastante evidente de lo que acabaría siendo los premios a efectos especiales. Y para mí aquí hay una cosa graciosa. Hablamos de los efectos especiales de Alas, pero gran parte de lo espectacular de la película consiste precisamente en que no son efectos. Son aviones volando, cámaras montadas en aviones, explosiones reales y gente haciendo auténticas barbaridades delante de una cámara. ¿No te parece que eso hace que algunas escenas hayan envejecido mejor que efectos de películas hechas décadas después? Porque a mí hubo momentos en los combates aéreos en los que me costaba bastante creer que estuviera viendo algo rodado en 1927. Sí, es una pasada. Y ha envejecido, eso es lo que le hace el haber envejecido también y que posiblemente cuando hablemos del resto de películas o de otra de las películas nominadas, que como película es mucho mejor, creo que como espectáculo técnico esta fue de esas películas que se llevarían todos los apartados técnicos que hubiese, si los hubiese. Y después tenemos la relación entre Jack y David, porque empieza casi como la típica rivalidad masculina y poco a poco se transforma en una amistad extraordinariamente física y cariñosa. Se abrazan, se tocan, comparten intimidad, que vista hoy hace bastante difícil no hacer una lectura diferente, aunque evidentemente la película no está planteada como una relación homosexual entre ellos. Y esto nos lleva directamente a mi escena icónica. Al final de la película, David ha sido derribado detrás de las líneas enemigas, consigue sobrevivir y roba un avión alemán para intentar regresar. El problema es que Jack cree que David ha muerto y está volando completamente obsesionado con vengarlo. Ve a que el avión alemán lo ataca y consigue derribarlo. Y cuando aterriza para acercarse al piloto, descubre que acaba de disparar a David. Y la escena que viene después me parece increíblemente bonita. Jack lo sostiene mientras David está muriendo, está completamente destrozado porque entiende que lo ha matado él, y David, en lugar de culparlo, intenta tranquilizarlo. Se acarician, se abrazan, y Jack termina besándolo junto a la boca antes de que David muera. Y aquí hay una imagen que vista en 2026 resulta sorprendente porque estamos viendo a dos hombres en una película de Hollywood del año 1927, uno muriendo en brazos de otro, acariciándose y besándose. Se suele citar como uno de los primeros besos entre hombres del cine comercial e incluso hay fuentes que lo llaman directamente el primer beso masculino del cine, aunque esto último es discutible y yo no lo afirmaría así. Lo realmente interesante es que la película no lo presenta como algo provocador ni sexual. En el código emocional de aquel momento representa una amistad masculina llevada hasta el extremo y el amor entre dos compañeros de guerra. Pero precisamente por eso me parece tan fascinante verla ahora, porque tú puedes entender perfectamente lo que pretendía contar la película y al mismo tiempo ver una escena que hoy tiene una carga absolutamente homorromántica. Y más todavía porque si miras la película entera, el vínculo más fuerte de Jack no es con ninguna de las dos mujeres, es con David. Empiezan peleándose por una chica y la guerra les convierte en mejores amigos y el gran clímax emocional de la película no es el romance heterosexual del final, es Jack sosteniendo a David mientras muere. Viendo esta escena, ¿a ti te resulta simplemente una amistad masculina muy intensa o te parece inevitable hacer también una lectura queer?
A ver, creo que la lectura que quieras hacer 100 años después no puede estar relacionada o no puede tener una influencia directa con lo que se quiso transmitir, sobre todo en aquella época. Que es verdad que sí, que vista desde fuera ahora con los ojos de hoy, sí que parece una amistad llevada un poquito más allá. Pero creo que simplemente es cariño y que se quieren mucho. Y ya está. Y esto es, creo que la gata sobre el tejado de Zinc, el origen. ¿Cuál es tu escena favorita? Pues creo que mi escena favorita es una escena técnicamente muy compleja y frente a lo que se pueda pensar no es nada relacionado con los aviones. Es una escena muy interesante, pongo en situación, es en una cafetería. Hay dos personajes, los personajes están todos dentro de un local, hay muchas mesas, hay gente, hay movimiento y hay varias mesas. Digamos que los personajes principales están como en una cuarta o quinta mesa y tienen varias mesas delante de ellos con otras parejas. Entonces la cámara empieza a desplazarse, no se queda fija, sino que va avanzando entre las mesas, va recorriendo el espacio y poco a poquito se va acercando a los protagonistas. Esto hoy parece algo muy normal, pero es que hablamos de 1927. Una cámara cinematográfica era un aparato enorme, pesado, muy difícil de mover, que el desplazamiento tenía que ser muy planificado, no había estabilizadores, no había drones, no había cámaras digitales pequeñitas. Y el director dijo, no voy a cortar, voy a hacer que la cámara llegue hasta ellos pasando entre todas las personas, entre todas las mesas. No es solo una pirueta técnica, es una función narrativa que si simplemente cortas de una mesa a otra, pues estás enseñando la información. Pero cuando la cámara se desplaza físicamente, sentimos que entramos en él, ¿no? En ese recorrido que tiene, buscando a esos personajes y al final llegamos a ellos como en ese pequeño viaje. Y me parece súper, súper interesante y técnicamente una maravilla. Y claro, te está diciendo, el cine puede moverse, puede desplazarse, puede entrar en un espacio y tú con él, como en primera persona. Puedes acompañar los personajes y crear una escena en movimiento, no solo mediante montaje. Y esto es mucho más importante de lo que os podéis imaginar a día de hoy. Bueno, pues terminamos con la primera gala de los Oscar, que tiene muy poco que ver con lo que entendemos hoy por los Oscar, ¿no? Sí, bueno, eran los últimos estertores del cine mudo, que está muriendo. Nace el cine sonoro en 1927 por El cantor de jazz, la primera película sonora de la historia. Que ni siquiera era sonora entera, era un cachito. Y toda una revolución para Hollywood que queda totalmente encandilado. La gente prefiere ir a ver películas habladas de peor calidad que películas mudas buenas que estaban dejando de rodarse directamente. Todos los exhibidores del país colocan instalaciones de cine sonoro en sus salas, firmados por la Warner, que es la productora que crea este invento. De hecho, la Warner crea unos estudios específicos para films hablados, que le siguieron otras compañías como la Fox, que lanzó su película Amanecer, que es la película que está nominada este año a Mejor Película como película sonora, que fue una gran película y tuvo como muchísima repercusión, pero bueno, finalmente la parte técnica de esta se llevó el premio. Y bueno, es sonora entre comillas, porque lo que ni tiene es música. No tiene texto, no hay diálogos, pero bueno, es una película con música, con banda sonora. Esto además obligó a los actores a reciclarse o a desaparecer. Se eliminaron producciones mudas y tuvieron que adaptarse a los nuevos métodos, pero esto supuso que los espectadores pasasen en 1927 de 50 millones semanales a 110 millones semanales en 2 años. Los primeros premios se fijaron en 12, más 2 especiales. Algunos nunca más volverían a entregarse, como el que has dicho tú de efectos de ingeniería, director de comedia o títulos escritos, que era para los subtítulos del cine mudo. Y algunos actores fueron elegidos por más de una película, como por ejemplo la actriz ganadora Janet Gaynor, que estaba nominada por 3 películas diferentes. Tampoco estaban muy bien... Como para no llevártelo, también te digo. No estaban muy estipuladas bien las reglas, ni el número de nominaciones. Se otorgó el premio a Mejor Película a la película muda Alas, pero como las normas no estaban muy claras, las nominaciones fueron escogidas por 20 miembros de la Academia que la formaban, pero solo los 5 productores integrantes de la Junta Central de Jueces eran los que daban, digamos, la resolución. Entre ellos, Louis B. Mayer, fundador de la Academia y dueño de la Metro. A pesar de haber sido votado en 3 categorías, la Junta decidió, por cierto, eliminar a Charles Chaplin de las nominaciones. Estaba nominado a 3 categorías, a película, actor, porque bueno, era una persona que criticaba mucho Hollywood y criticaba mucho la industria, entonces le penalizaron, le dijeron, pues te quitamos tus 3 nominaciones, ¡hala, fuera! Y bueno, años más tarde, la Academia pues reconoce su error y le otorgan un premio especial por su versatilidad como genio, actor, guionista, director y productor de la película El Circo, que es por la que
estaba nominado. Que además tuvo una ovación larguísima. Y se dio un premio honorífico para la Warner por su innovación en el cine sonoro. Esta gala asisten 250 personas, pagaron $5 por entrar y duró 5 minutos la gala. La gala duró 5 minutos. 5 minutos cortita, pim pam, sin entretenerse como ahora. Janet Gaynor, cuando gana el Oscar, pues dijo solo gracias y se fue. Y años más tarde dice que lamentó, si hubiese sabido lo importante que iban a ser estos premios, pues no haberse enrollado un poquito más. Claro, porque además no había emoción ninguna, porque ya lo sabían, ¿no? Sí, las nominaciones y los premios se anunciaron 3 meses antes de la gala, en Navidades, y aún así ninguno de los actores nominados estuvo presente, ni siquiera el ganador, que fue Emil Jennings, el primer actor principal en ganar un Oscar, un prestigioso actor alemán que había sido conocido como el actor más grande del mundo. Envió un telegrama a la Academia expresando el honor y la eterna gratitud porque le habían reconocido en Estados Unidos. Pero bueno, años más tarde hizo propaganda a favor del partido nazi, entonces pues su carrera se dio eclipsada. Por lo que sea. Y nada, Chaplin pues eso ni siquiera fue porque estaba excluido. Y Al Johnson, que fue el protagonista, el cantor de jazz, dijo que la película había ganado una estatuilla, pero que él hubiese preferido que se la hubiesen dado a él, porque con lo grande y pesada que era, por lo menos habría sido un buen pisapapeles. Y bueno, a pesar de que los perdedores ya lo sabían, una de las grandes detractoras de estos premios fue la actriz del Crepúsculo de los Dioses, Gloria Swanson, que estaba nominada y no ganó. Tendría que ser jovencísima, porque el Crepúsculo de los Dioses es bastantes años después. Y bueno, pues fue muy crítica con estos premios recién creados que no la premiaron a ella. Como digo, la obra... Humilde. Ella, ante todo, humilde. Como digo, la obra maestra candidata a Amanecer es un enternecedor drama que no estaba nominada a película, que entonces se llamaba producción, pero sí a calidad de producción, que no sabemos muy bien qué es, pero se llevó ese premio y ha pasado a la posteridad como una película mucho más relevante que Alas. Supongo que a lo mejor es un poco diseño. No lo sabemos, no lo podemos saber porque eran unas categorías inventadas que se inventaron y la mayoría desaparecieron ese año. A ver, pero es que todo era inventado porque era el primer año. Sí, estábamos todavía en pañales. Bueno, así que parece bastante bonito que cuando estamos viendo todas las ganadoras casi 5 años después de haber empezado, la película con la que empezó todo y con la que terminamos 2 años después, no sea simplemente una reliquia que haya que aguantar por importancia histórica, como otras que sí que nos ha pasado. Y nosotros la tenemos con un 8,208 y bastante por encima de muchas ganadoras muchísimo más modernas. Y creo que eso tiene bastante sentido, porque es ligera cuando tiene que serlo, tiene una relación entre sus protagonistas mucho más interesante de lo que esperábamos y técnicamente hay momentos que siguen siendo espectaculares. Y sinceramente, de todas las cosas que esperaba encontrarme de la primera ganadora de los Oscar, un bromance con beso incluido, la verdad es que no estaba entre ellas. Pues sí. De hecho, Javi, cuando terminamos, dijo: bastante mejor que las hermanas Mahoney. Que son las protagonistas de Melodía de Broadway, que fue la anterior que tuvimos que ver, que se nos hizo bastante complicada y casi nos hace abandonar este proyecto a 2 películas de haberlo terminado. Sí, tuvimos que ponérnosla como 3 veces. Sí. Pues a ver, con lo que nos hemos enrollado, que había bastantes cosas que contar hoy, que dar muchísimo contexto. Es que claro, son unas temáticas, ya no solo la temática de las películas, sino aquí el contexto histórico, social, la repercusión que tienen, era tan importante que nos ha hecho enrollarnos, si ya de por sí nos enrollamos más de la cuenta, porque creo que la situación, ponerse en situación, como digo yo, aquí era más importante que nunca. Sí. Entonces vamos a dejarlo aquí. Nos quedan 2 películas que hablaremos de ellas la semana que viene, con un Cuando las películas se mojaron, parte 2. Se mojaron y se remojaron, ¿no? Sí. Podemos llamarlo películas que se remojaron. Películas que se remojaron. Lo vamos a dejar aquí. Nos oímos la semana que viene. Contadnos si os apetece ver alguna. La verdad es que de las 3, sé que la que menos apetece es Alas, pero yo posiblemente sea la que más recomiende. Sí, de estas 3 posiblemente sí. Está en Filmin. Sí. Las 2 que más recomendaría son las 2 que quedan por ver, que las veréis en Se Remojaron. Y nada, ved mucho cine, ved muchas pelis y hasta la semana que viene. Chao.